Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 pasado meridiano a 1 antes meridiano por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para desarrollar este programa contamos como siempre con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo estamos, Pulín? ¿Cómo está hoy? Bueno, vamos a comentar la despedida de Juan Bosch. La verdad es que nos sentimos apenados de que no hemos podido hacer acto de presencia ante el cadáver del profesor Bosch. Por un lado, porque no contábamos con chofer, y acercarse a un ámbito de eso supone guiando usted su propio automóvil, que tiene que dejarlo a 6 o 7 cuadras de distancia para poder llegar a donde está el cadáver. Y en segundo lugar, porque tiene usted que darse algunos empujones con mucha gente que va a lo mismo. Yo en esa situación prefiero presentarle mis respetos desde lejos, y en alguna oportunidad ya iré a saludar a doña Carmen. Le reiteramos a doña Carmen viuda Bosch nuestro pésame muy sentido, igual que a sus hijos, León, Carolina, Bárbara y Patricia, y a toda su familia. Yo tengo una mala memoria de la situación que se dio cuando murió Jacobo Masluta, y yo traté de llegar a presentarle mis respetos a un amigo. Cuando fui en la noche no pude llegar porque el acceso a través de la Sarasota, desde la Winston Churchill, estaba cerrado. Había una barrera ahí, y mientras me tenían parado ahí, yo veo que pasa un automóvil, y yo digo, ¿y qué pasó? Porque usted dejó pasar a ese y a mí no me deja pasar. Ah, no, porque ese es el presidente Jorge Blanco. Resulta que el enemigo de Jacobo, que le hizo todo el daño del mundo, ese pasó con privilegio, ¿no?, al mortuorio. Yo no pude pasar esa noche, yo me devolví ahí mismo hasta mi casa. Entonces, con el riesgo además de tener que verle la cara a muchísima gente que yo creo con toda sinceridad que deberían estar en la cárcel. No es el caso de Luis Inchausti, que lo dejaron salir. Le dieron la oportunidad de ir a despedirse del profesor Bosch. Yo me refiero a quienes por encima de Luis Inchausti eran los responsables de eso, comenzando por el doctor Leonel Fernández, que resulta ser el que va a despedir la ceremonia. Y
La verdad es que yo no me sentiría bien estando allí y viendo a tanta gente que le dio la espalda a lo que primero era la ideología de su partido. El primer reproche que yo le hice públicamente al gobierno de Leonel Fernández, se lo hice a su partido. ¿Cómo es posible que todavía no se haya levantado una voz para protestar la desviación ideológica que supone lo que está haciendo este gobierno a nombre del PLD contra los intereses dominicanos? No, las voces que se oían eran aquellos que no les había llegado la repartidera, es decir, aquellos que todavía no le había llegado la designación, o en fin, lo que sea que estaban repartiendo entre los miembros del PLD. Pero ninguno se plantó allí a decir, yo no puedo apoyar ese gobierno está en contra de la ideología de mi partido. O me voy del partido o el gobierno cambia el rumbo. Yo no vi ningún pronunciamiento de ese corte. Desde luego hay que decir, y yo le he dicho siempre, que sí se presentaron demostraciones de honradez excepcionales. El caso del contratista de la Romana, que le dieron 2 millones de pesos y le dijeron, comienza a hacer la calle y contenga ahí en la Romana. Y a mitad del trabajo le dijeron, mira, esto ahora se ha traspasado, porque eso lo estaba haciendo la oficina que está en Palacio, ¿no? Donde se reparten grado a grado todas las cosas. Una de las fiscalizadoras o supervisoras. Esto va ahora para obras públicas. Entonces el contratista, que era PLDista, le dijo, vengan y cubíquenme. Y no había forma, no iban a cubicarle. Entonces él se cubicó él mismo, determinó lo que había hecho, le sobraba casi 1 millón de pesos, preparó ese cheque por 1 millón de pesos y fue a devolver el cheque. Entonces no encontró a quien se lo quisiera recibir porque todo el mundo pensaba que era un gancho que le estaba haciendo. Y ese señor, que desgraciadamente su nombre se me escapa, un ingeniero, colega, actuó como una persona seria. El otro caso fue el del ingeniero Selman, que devolvió los cheques que había recibido como asesor del presidente Leonel Fernández. No estoy refiriéndome ni a Chichi Selman ni a Eduardo, creo que es Juan Selman, que le pagaron ahí por 6 o 7 meses, le estaban pagando una condición de asesor y no lo habían utilizado para nada. Iba guardando los cheques y cuando llegó al 7º mes cogió todos los cheques, imagino que con su renuncia, y lo devolvió. Entonces eso son actuaciones de personas responsables y serias. También tuvo la denuncia que hizo en su momento el entonces subsecretario técnico de la presidencia, no recuerdo ahora cómo se llamaba el señor Solano, que denunció que Diandino Peña, como subsecretario administrativo de la presidencia, había solicitado permiso para dar contratos grado a grado, y él lo denunció públicamente a los pocos días de instalarse el gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Que lo destituyó y le confirmó la autorización a Diandino Peña, a quien luego designó en obras públicas para que pudiera trabajar con más amplitud, la autorización de dar contratos grado a grado a través de las oficinas que están instaladas en la presidencia, la fiscalizadora de obras y la supervisora de obras. Usted sabe que cuando se dan contratos grado a grado, lo otro que viene de allá para acá son comisiones. Entonces eso es lo que hay. Y para uno juntarse con toda esa gente con los cuales uno tiene una distancia kilométrica, no queremos estar con ellos porque nosotros lo estamos denunciando. Y si de algo le estamos reprochando a este gobierno es porque se haya estado haciendo lo mismo que estaba haciendo el gobierno anterior, y porque no haya sometido a la justicia a quienes prevaricaron desde la función pública, como lo hicieron la mayor parte de esos funcionarios. Entonces ver uno allí a estos señores ahora en un plan de que están llorando la ausencia del profesor Bosch, cuando han actuado su conducta como funcionarios públicos
sido reñida totalmente con las enseñanzas que se supone que debieron haber abrevado allí, porque fueron las mismas que aprendí yo. Yo di aquí testimonio que yo comencé a entender la política dominicana con el libro del profesor Bosch que se llama Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo. Ahí comencé yo a entender un poco la política dominicana. La otra parte que yo no entendía me la enseñó una película. ¿Ustedes saben cuál? La película El Padrino. Cuando yo vi cómo era que se desenvolvía la mafia, yo dije, pero eso es la política dominicana. Si no han visto la película El Padrino 1, traten de verla. Entonces yo veo por acá a Euclides, el amigo Euclides Gutiérrez, que somos contemporáneos. Yo creo que le debo llevar 1 o 2 años. Pero pasamos muchas cosas por allá, por los años 63 primero y 65 después. Y yo lo veo que él habla aquí de que el PLD es heredero de Bosch. Bueno, pero el PLD dice, PLD es único heredero de Bosch y prometen fidelidad al boschismo. Prometen fidelidad al boschismo. Como eslogan publicitario. ¿Y está por muy qué bien. no lo hacen en realidad? O la actuación del gobierno de Leonel Fernández fue fidelidad al boschismo. Y yo no vi a Euclides renunciar de ese gobierno. A mi amigo Euclides, yo he tenido siempre con él en lo personal un trato, en fin, de cierta consideración recíproca. Pero tengo que reprocharle que ni él ni ninguno de los otros veteranos de primero del PRD y los que se pasaron luego al PLD cuando se trató de liquidar al PRD, no pueden hablar de fidelidad al boschismo. No pueden hablar de fidelidad al boschismo porque ese gobierno de Leonel Fernández es la antítesis de eso. En todo sentido. No quiero entrar en los aspectos ya de aquel Congreso cuando el Congreso, habiéndose proclamado Bosch marxista, el Congreso se proclamó a todos los miembros del PLD boschistas. Es decir, que su pensamiento era el de Bosch y el pensamiento de Bosch era el de Marx. Entonces esas son las cosas. De todos modos, venir a hablar ahora de fidelidad al boschismo, a mí lo que me da realmente pena, siempre me lo ha dado y lo he dicho siempre, es que en el PLD se albergó una juventud que es la contemporánea de mi hijo. Y yo decía, cada vez que yo veo a un joven de eso, me parece estar viendo a mi hijo. Y el mayor de los daños que está ocasionando este gobierno de Leonel Fernández, que está pervirtiendo una generación joven, lo está acostumbrando a ir a posiciones y en aras de preservar las posiciones, sacrificarlo todo. Esa fue la enseñanza que el gobierno de Leonel Fernández le dio a esa juventud. Y cada vez que yo veo a un joven que ahora está desconcertado, porque la mayor parte de las llamadas que yo oigo de jóvenes que no conocieron, no trataron, no tuvieron la oportunidad de tratar personalmente al profesor Bosch, yo sí tuve esa oportunidad, están desconcertados, porque ellos saben que han tenido una pérdida, no saben lo que han perdido. Y la mayor parte de ellos se está viendo ahora en el espejo de un Leonel Fernández que está apuntando, él quiere ser ahora el heredero de Bosch, Leonel Fernández. ¿Ustedes creen que el PLD se merece y el país se merece que el hueco de Bosch lo llene Leonel Fernández? Queda muy grande. No. Ni siquiera debe pasar es que por eso el frente. no es asunto de dimensión, es que no son el mismo material, no son el mismo material. Y yo he tenido muchas diferencias con el profesor Bosch después que me arriesgué la vida tratando de preservarle a los dominicanos el voto que le había dado en diciembre de 1962, donde estaba el mío también. Nos jugamos la vida, mucha gente,
tratando de recuperar ese voto de los dominicanos a través del movimiento Enriquillo que encabezó Rafael Tomás Fernández Domínguez y que luego pasó a manos de Francis Camaño por circunstancias, pero que lo organizó José Rafael Molino Ureña en el parte civil, en coordinación en la parte militar con Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y lo que nos quedamos ahí en Palacio aguantando cajeta, ¿verdad?, todos los días hasta que nuestro propio estamento militar flaqueó, nos jugamos la vida para que el profesor Bosch volviera a ser presidente. No por el profesor Bosch, sino por la democracia dominicana. Y el principio constitucional. Por la democracia dominicana, para rescatar el voto de los dominicanos, hacerlo valer. Y la gloria de esos militares que se jugaron la vida también y perdieron a veces la vida y la carrera. Y algunos la carrera también, aunque no perdieran la vida. Esos tienen la gloria de haber sido el único ejército en Latinoamérica que se levantó en sus cuarteles para devolverle su voto a los ciudadanos. Que ese mérito no se lo van a poder quitar nunca. Hasta que se levante otro ejército por ahí y le siga los pasos. En otro país me refiero. Entonces, así se escribe la historia en la República Dominicana. Pero la juventud, esa juventud que está en el PLD, tiene que saber que está rodeada de farsantes, comenzando por Leonel Fernández, que ahora va a ser el homenaje póstumo más importante, va a despedir al cadáver del profesor Bosch, a base de la investidura que él no se merecía, la del presidente de la República, y que desgraciadamente yo le ayude a llegar. Tengo que decir, porque uno se equivoca muchísimo. Yo me he equivocado muchísimas veces y antes de morirme me equivocaré muchas veces más. No somos infalibles. Pero tenía que decir estas cosas. Oye. Bueno, expréselas, exteriorícelas, dígaselas al pueblo, que esas son las cosas que le llegan al pueblo dominicano y que les enseña y les desnuda la verdad de la realidad de su existencia. Yo quiero expresar en breves palabras también que yo me siento muy triste por la partida del profesor Juan Bosch. Yo no lo conocí, es decir, le conocí personalmente, pero no compartí con él como el arquitecto en todas las labores políticas y esas cosas. Yo simplemente tuve una intervención frente a él cuando él ya ocupaba la presidencia de la República por razones de orden personal que no vale la pena relatar ahora. De hecho, él no respondió a la solicitud justa que yo le hacía, pero eso no obnubiló mi sentimiento como para reconocer, como para dejar de reconocer la valía que él tenía en el ejercicio del poder. Entonces, cuando fue derrocado, yo fui también una de las primeras personas, una de las tantas personas que comenzó a actuar de inmediato para que dentro de las posibilidades se pudiera restablecer el orden constitucional. Cuando llegó el momento, tocó el clarín, allí estuvimos. Y en esa oportunidad pudimos dar la mano al profesor Bosch. Nos sentimos orgullosos de haber compartido esa jornada constitucional con él y de haberle dado todo nuestro apoyo en la legitimidad que él representaba, porque era un hombre no solo legítimo, puro, franco, leal. El profesor Bosch, que nos deja su enseñanza, un hombre que, siendo el líder de un partido, tuvo que salir de él para fundar otro, pero que a donde fue a caer ha resultado ser exactamente o peor que de donde él pretendió salir. Quiero decir con esto que el profesor Bosch continuó su trayectoria incólume, nítida, completamente honesta, y así concluyó su vida. Mientras los que lo rodeaban y los que lo ponían como blasón, como pantalla, lo usaban en términos de su imagen y de su gran representatividad y de todo lo que él constituía.
traicionaban todos esos principios, como bien ha descrito Paulín. Déjame decirte que yo al profesor Bosch no lo conocí siendo presidente. Yo lo vine a conocer cuando estaba depuesto. Porque puedo decir que, reiterar que yo voté por él, pero además puedo decir que los votos del PRD se contaron en la Casa Nacional, en la máquina eléctrica que teníamos en mi oficina. Los contamos esos votos, mi socio entonces, el arquitecto Víctor Manuel García Duval y yo, a petición del tío de mi esposa, José Rafael Molina, nuestro amigo, que necesitaba llevar un conteo paralelo al de la Junta Central Electoral. Pues esos votos los contamos nosotros, entre Manolo García Duval y yo, en la Casa Nacional en diciembre del 62. Pero yo personalmente al profesor Bosch lo vine a conocer cuando estaba exilado, como parte de las preparatorias que se estaban haciendo del movimiento. Entonces yo fui una misión de informarle para mantenerle al tanto. Entonces ahí en esa condición le conocí. Por cierto que le conocí bajo la protección del entonces gobernador de Puerto Rico. Y yo compré este libro que estoy leyendo ahora, que precisamente trae algunas informaciones sobre el rol de Muñoz Marín. Ahí está una fotografía donde está el profesor Bosch con Muñoz Marín. Y yo le fui a conocer. Hay que decir que Muñoz Marín hospedó a Bosch en la Fortaleza. Sí, señor. Cuando él lo recibió allá, donde lo llevó fue a la sede del gobernador. Cuando lo derrocaron. Y luego lo instaló en una casa de 2 pisos, a donde yo fui a visitarle, ya en misión política del movimiento que dio paso a Déjeme concluir entonces con esta pequeña frase. Este hombre humilde que naciera en Cutupú, un paraje de Río Verde, en la provincia de La Vega, y llegara a elevarse a las más altas cumbres de la intelectualidad y de la política. Y este hombre hizo toda esta trayectoria sin mancharse, manteniendo toda su honestidad, para volver de nuevo y regresar a La Vega a una humilde tumba. Sin embargo, he oído de otros programas que hay ya preparada la tumba para una persona que ejerció el poder, que se llama Leonel Fernández, en el cementerio Cristo Redentor, de las cuales se estima que que costó 12 millones de pesos. ¿Qué les parece esa prenda de honestidad exhibida como prueba de que los tribunales dominicanos no han servido para nada? Muchas gracias. Bueno, los tribunales. La justicia dominicana. Lo que pasa es que el fallo principal viene del gobierno. Desde luego hoy nosotros tenemos un escenario distinto, no estamos en el despacho del Palacio, ¿no? Tenemos unos yates detrás, ¿verdad? Sí. Estamos en un ambiente de playa. Y bueno, se supone que deberíamos estar divertidos, pero las circunstancias no nos permiten divertirnos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la tradición de que los viernes son el día informal. Y también decimos que respetamos el protocolo del Palacio, que no nos permite estar en camisa en el despacho del presidente. Entonces ahora estamos así, ¿no? Con vestimenta deportiva. Pero tenemos un ánimo hoy un poco, a pesar de un lado por la partida del profesor Bosch y por la desvergüenza de tanta gente, porque hay que coger los periódicos para usted darse cuenta de la desvergüenza que hay aquí en el liderazgo político dominicano. Pero dejemos ese término. Ya yo creo que cerramos. Despedimos al profesor Bosch. Nosotros, que Dios lo coja en su seno, somos consecuentes con lo que aprendimos. Él nos enseñó la virtud de la democracia, incluso cuando él se devolvió, ¿no? Y propugnó por la dictadura con apoyo popular. Él no pudo sacarnos lo que nos había enseñado. Nosotros aprendimos muy bien la virtud de la democracia. Él volvió después al terreno de la democracia, ¿no? Llevó a su PLD al terreno de las elecciones. Pero nosotros, que lo habíamos aprendido bien con él, nunca
nos desviamos de ese camino. Pero aprendimos otras cosas con él, en virtud de su conceptualización de la política, de que tenemos que trabajar para los más desposeídos. Eso se olvidó el señor pupilo del profesor Boy, que se llama Leonel Fernández, cuando nos dijo que hay que pensar como ricos. ¿Ustedes no se acuerdan de esa frase de él? Siendo presidente. Ok. Entonces, vamos a otra cosa. Mira, tenemos aquí, tenemos en el frente, sí, tenemos algunas informaciones en el Frente Doméstico de los Estados Unidos. El subdirector del FBI se retira. Qué casualidad. Sí, así mismo, es muy casual. Tomó la decisión de retirarse ahora. A él lo había designado o recomendado como subdirector el director que se había ido. Sí, Free. Que lo sustituyó el actual. Pero nosotros hemos dicho que ahí, en todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos, ha habido un fallo de inteligencia increíble. Y esto ya no sería responsabilidad del FBI. Me estoy refiriendo al por qué el prisionero iraní en cárceles alemanas no pudo comunicarse con los servicios de inteligencia, en este caso serían de la CIA, en Alemania, para decirle, mire, yo tengo esta información. O de quien sea, yo no sé cuál servicio de inteligencia en los Estados Unidos que está funcionando en Alemania, pero está acreditado en la prensa que ese prisionero quiso informar con mucha antelación lo que venía. No le hicieron caso. Eso es sospechoso, ¿verdad? Hasta sospechoso, ¿no? ¿Tú lo que? Bueno, despierta cierta suspicacia cuando menos. Sí. Sí. Entonces aquí está la noticia que tú me dijiste ayer. Ajá. Y que se me había pasado, que está en el listín. En el listín diario. Creo que puedes enunciarla en lo que yo lo busco. Sí. Fuga peligrosa de terroristas sospechosos. Ustedes recordarán que se ha hecho un gran redadas en donde se ha calificado y se ha categorizado ya diversos niveles de dirigencia terrorista dentro de los Estados Unidos, y hay unos 50, unos 46 que son los ya marcados como tales, como colaboradores de la red que ya se ha identificado como la que ha ocasionado todas estas situaciones. Y entonces, dentro de esos 46 tenían 6 por allá presos por uno. Página. Que lo estaba buscando en el periódico de hoy, fue en el de ayer. En el de ayer, sí. La página 8 de sí. Por el noroeste de los Estados Unidos. Bueno, aquí está, pero dice que después lo negaron, ¿no? Pero dice, el diario The Miami Herald difundió ayer en su edición por internet un informe sobre la fuga de 6 sospechosos de terrorismo que se les escaparon a oficiales de inmigración el pasado fin de semana, provocando la ira del secretario de Justicia estadounidense y del director del FBI. Quizá ahí que tuvo que ver lo de la... Y hubo un conflicto entre los departamentos de Estado y el Departamento de Justicia. De hecho, se dice que de ahí, de esa situación, fue que emergió la cuestión de la llamada a la nueva situación de terrorismo que hay. Vamos a seguir sobre eso después que cumplamos con un compromiso comercial. Bueno, volviendo a la situación en Estados Unidos, aquí con relación a esta fuga peligrosa de terroristas sospechosos, dice que el incidente negado tajantemente por el gobierno ocurrió en un lugar no determinado del noroeste de Estados Unidos y fue revelado al Herald por oficiales de alta jerarquía que pidieron no ser identificados. Pero bueno, el Miami Herald es un periódico muy profesional, que es muy difícil que se lance a dar informaciones que no le merezcan confiabilidad dentro de la confidencialidad con que se manejan este tipo de cosas. Y es uno de los medios más identificados con la corriente política que hoy ostenta el poder en los Estados Unidos, contrario al New York Times y al Washington Post. Miami Herald y el Chicago Tribune son los dos periódicos de línea más o menos conservadora. Por eso me llamó más la atención el hecho de que fuera ese órgano quien lo
quien lo divulgara, porque si se hubiera producido de manera contraria del otro lado, pues lo hubieran atribuido quizás a una forma de querer hacer. Oye esto, según la versión, muy importante. según la versión periodística, los sospechosos de origen árabe portaban mapas de plantas nucleares en Florida y del oleoducto de Alaska, así como cuchillos similares a los utilizados por los secuestradores suicidas del 11 de septiembre. El informe agregó que los 6 sujetos viajaban a bordo de 2 automóviles blancos y presentaron a las autoridades pasaportes israelíes. Bueno, la verdad es que uno no se explica cómo se les fueron, ¿no? Una denuncia así con todos esos detalles, ¿verdad? Como que no parece aventurada, parece que tenían una fuente bastante... Sí, pero ¿cómo se les fue a esa gente? Fue la oficina de inmigración, y creo que dice más adelante algo así sobre eso. Los que metieron la pata. Sí, por eso todo el endurecimiento que ha venido con todos los procedimientos de inmigración ahora contra los inmigrantes, que lo que viene no será para que los reciban con las puertas abiertas como antes éramos recibidos. Pero bueno, son las consecuencias de los tiempos. Continuamos entonces. Bueno, arquitecto. sí, vamos arriba. El mundo es... Una investigación apunta que Osama Bin Laden obtuvo material radioactivo en Colombia. Bueno, esa es información de ayer. O sea, desde el miércoles en la noche, que la habíamos pasado ayer. No, sí, el jueves, sí, ayer jueves. Porque esta es otra información que ha sido negada. Pero es que ninguna de estas cosas se pueden admitir. Imagínense ustedes que algún departamento del gobierno diga que es verdad, porque además recuerden que la información con relación a ese material radioactivo es que había entrado en los Estados Unidos por la frontera con México. Entonces, son de las cosas que uno dice, bueno, pudo ser, pudo no ser, pero ya en este momento, como están las cosas, todo puede ser. Tanto puede ser todo que el mismo gobierno de Estados Unidos se permitió ponerle la alarma a todo el mundo sin especificarle qué clase de alarma es. Ahora tenemos algunas cosas específicas. Dicen que alertan sobre posible atentado contra Puente de San Francisco. Esto lo ha hecho el gobernador de California. Pero las autoridades nacionales del FBI dicen que el FBI estaba trabajando actualmente vigorosamente para determinar la credibilidad de la versión. Entonces dice, en Washington, Mindy Tucker, portavoz del secretario de Justicia John Ashcroft, calificó a la amenaza como no confirmada y dijo que no es tan creíble como la información que llevó a la advertencia de posibles nuevos atentados lanzada el lunes. Pero bueno, la advertencia del lunes no dice dónde es, ni qué clase de atentados son, ni de quiénes se sospecha, para que el pueblo ayude a la localización o a contrarrestar esos posibles atentados. Simplemente se le ha dicho a la población de los Estados Unidos que va a ser agredida. Una alarma completa. Entonces, bueno, por lo menos el gobernador de California lo que ha dicho es que ahí específicamente sí, está el puente Golden Gate, porque es una maravilla de la ingeniería de los Estados Unidos, y uno entiende que así como se agredió al World Trade Center para lastimar la imagen de los Estados Unidos en términos de sus símbolos, pues que se atente contra el Golden Gate, porque es una obra de ingeniería que es otro hito, ¿no? Sí. En términos de lo que es el desarrollo industrial y tecnológico de los Estados Unidos. Como puede ser el Estatua de la Libertad también, ¿verdad? Hay una serie, no, ese es más simbólico, ¿no? Pero yo digo como obra de ingeniería. Como obra de ingeniería. ¿Verdad? Y hay que recordar que el World Trade Center es el edificio más alto de Nueva York. Entonces, esta es la situación que hay. Hay una cuestión sumamente difusa que da pie entonces a una total inseguridad que se traslada a la economía. Entonces, la economía está de capa caída, necesariamente. ¿Por qué? Porque el ingrediente fundamental para que la economía se desenvuelva es la confianza, la seguridad en las reglas del juego, en la certidumbre de las cosas, hasta un cierto punto. Pero cuando usted no sabe lo que puede pasar, cuando usted no tiene idea y además está
bajo una amenaza hecha por las más altas autoridades, porque el primero que habló fue el secretario de Defensa, y después habla el secretario de Justicia, después habla el encargado de la seguridad, recién designado, un cargo. Una superestructura. Entonces, ¿cómo quieren que la gente se sienta en confianza para normalizar su vida? Definitivamente que no. Entonces, a mí lo único que me llama la atención sobre este aspecto es que ahora es que nos acabamos de enterar que Colombia poseía material enriquecido atómico como para poderlo suministrar se tenía entendido que limitados países en el mundo poseen tanto esta tecnología como este material. Dentro de lo que se encuentra Pakistán, que es más aliado de Bin Laden que lo que es pero Colombia. dime una cosa, ¿es una mercancía que está en el mercado? No lo es. ¿Que no? No, absolutamente restringida. Es un tipo de material que... Pero tú estás faltando noticias. Dígame. Oh, Vamos a enterar al pueblo dominicano. Las propias autoridades norteamericanas han dicho que tienen el temor de que todo este material y la tecnología soviética y de las antiguas repúblicas soviéticas sí, eso es cierto. se vendan porque hay un mercado. Sí. ¿Y cuál es el mercado? La gente que tiene dinero y que tiene una batalla que librar. Bueno. Entonces, ¿dónde hay dinero? El petróleo tiene mucho dinero. Por eso reafirma lo que yo he dicho. ¿Y dónde hay dinero? dinero? En el narcotráfico hay mucho dinero. Y Colombia tiene mucho narcotráfico. Luego tiene mucho dinero. Y eso es una Luego buen puede razonamiento. comprar lo que sea necesario comprar. Acuérdate que tenían un submarinito y una cosa. Recuerdo hace unos meses una versión sobre ese bueno. aspecto, que a fin de cuentas vino a confirmarse que no era verdad, que no era verídico. Es decir, fue otra de las informaciones especulativas que se tiran para determinado propósito. ¿Y quién determinó que no era verídico? Bueno, el tiempo. Ajá. El submarino no ha vuelto a parece que se hundió como el Kursk allá en la Unión Soviética. No, tú sabes que se pueden hundir los submarinos. Sí, se hunden. Entonces vamos ahora. La consecuencia de esta inseguridad, esta falta de o imposible normalidad a que se está tratando de volver, es el siguiente: el Producto Interno Bruto de Estados Unidos decrece un 0.4%. Y fíjese que estaba hablando del Producto Interno Bruto. Ustedes recuerdan que yo les expliqué que para medir lo que sucedía dentro de la economía de los Estados Unidos, desde el año 80, a finales del 80 y principios del 81, se estableció un nuevo indicador que se llama el Producto Doméstico Bruto. Y yo les decía que el dinero que se emite en los Estados Unidos, que se pone en circulación en el mundo, no se mide con el indicador interno, sino con el general, el que abarca la economía de la inversión norteamericana en cualquier parte del mundo, que es el Producto Interno Bruto. Y ese que está computando lo que es la economía de inversión de las grandes corporaciones en todo el mundo, ha decrecido. Porque eso es. Y yo creo que es conservador ese estimado que las grandes corporaciones se están empequeñeciendo. Bueno, y detrás de esa afirmación con relación a la economía de los Estados Unidos, oigan esta otra. Banco Mundial ve economía mundial al borde de la recesión. Bueno, pero es claro, si el PIB, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que incluye el comportamiento de sus corporaciones en ultramar, decrece, pues decrece la economía mundial. Y entonces más atrás viene el BID, el que preside el señor Enrique Iglesias, y descubre América. Dice que el BID teme lo peor para la región de América Latina. ¿No? Sí, lo que pasa es que ese modelo de exacción que esa entidad y ese señor que se llama Enrique Iglesias le han impuesto, han ayudado a imponerle a la economía latinoamericana, es la que tiene postrada a la economía latinoamericana, y desde luego la República Dominicana tiene el privilegio de no estar engarzada en la globalización bursátil, porque gracias a Dios que el Código de Comercio está todavía enchonclado en el Congreso Nacional. Porque si nos hubiéramos globalizado y nos hubiéramos insertado en la globalización bursátil, nos hubiera llevado el vendaval que se llevó la economía mexicana hace 2 años, y que se llevó la de Brasil, y que se llevó la Argentina hasta donde está todavía, que no lo han podido sacar del hoyo. Porque ahí estaba Menem,
y estaba Domingo Cavallo, pero Domingo Cavallo se quedó otra vez, lo puso nada menos que el gobierno que sucedió a Menem. Pasó lo mismo que aquí, con el señor Andy Navarro, que era el asesor de Leonel Fernández, y ahora es el asesor con más rango y con más fuerza, hasta el punto que hasta incursiona en la política partidaria y le da pautas al PRD, como ya hemos repetido, que le ha dicho, si usted no usa ahora mismo el poder que tiene en el Congreso para mantenerse el poder, usted no se merecen estar en el poder. Algo así más o menos fue lo que le dijo. Bueno, ahí están las consecuencias. Ahora la economía del mundo está paralizada. Y temen lo peor para América Latina. Temen lo peor para América Latina. Pero lo peor fue lo que el BID trajo hoy, trajo la prensa de hoy, de que el BID proponía al gobierno dominicano para implementar. Y Ajá. es que incorporar, es decir, que los bancos comerciales absorban las remesadoras de dólares. Ah, sí. Esa es otra de las barajitas que no ha traído el BID. Eso no lo habíamos comentado porque coincidió con la entrevista, le dedicamos al programa la entrevista de los ex jefes de la policía. Pero lo que están tratando ellos es de apoderarse de esas remesas para controlarlas. Todo el manejo de las divisas. No, y controlarlas. O sea, para evitar que vengan. Usted puede estar seguro que eso fue algo que se les escapó, ¿no? Una pieza suelta que ellos andan tratando ahora de amarrar. Sí, pero que no beneficia en nada la evolución económica de la parte baja de la sociedad, que es la que por donde las remesadoras ¿Tú sabes más cómo trafican. Pero tú sabes cómo yo estaría de ¿no? acuerdo con eso. Si el hecho de que eso lo manejaran los bancos conllevara a que las remesas fueran entregadas en el Banco Central. Y si eso fuera apareado bueno. con que el turismo fuera obligado a entregar las remesas en el Banco Central. Sí. Y que todas las actividades Y que la zona franca de también. la zona franca y de todas las entidades que exportan, Bien. en ese caso la mano de obra hambriada dominicana, entreguen las divisas en el Banco Central. Sí. Y Pero que se así le no ponga es. además otra vez el control que estaba en la ley 861, que fue derogada, fue obra de Balaguer del año 78, antes de entregarle a Guzmán. Una magnífica legislación, inspirada más o menos en los lineamientos del Pacto Andino. Y el propio Balaguer fue quien mandó al Congreso el mensaje diciendo que esa legislación ya era obsoleta y que había que derogarla. Eso fue antes de entregarle a Leonel Fernández. Ahora, Leonel Fernández agarró todo eso, le quitó la obligación de pedir venció. permiso a los extranjeros para invertir en bienes inmobiliarios, y agarró todo ese desarme que ya le habían dejado para darle luz verde a todo esto que ha pasado y que está llevando a esto otro. Oigan esto. Embajador ve adecuado clima de inversiones en la República Dominicana. Ustedes saben de quién está hablando del clima de inversiones en la República Dominicana. El embajador de Francia. Bueno, ¿y cómo no va a ser? Si es que a Francia le han dado todo, ¿verdad? ¿Cómo no van a estar contentos? No le entregaron el muelle de Manzanillo sin estar aprobado eso por el Congreso, ¿no? Aquí está. Embajador ve adecuado clima de inversión en República Dominicana. Lo que no lo vemos adecuado somos nosotros los dominicanos, porque nosotros no podemos ver bien que Francia, que es la cuna del derecho que se aplica en la República Dominicana, venga a desvencijarnos nuestro Estado de Derecho. Nosotros no le podemos perdonar eso a los franceses. ¿Cuál es el respeto al Estado de Derecho que ha mostrado la representación diplomática francesa? Al contrario, lo que ha venido es a apabullarnos. Lo mismo el comportamiento de la compañía esa de comunicaciones. Yo puedo dar el testimonio de que se nos metieron ahí en el condominio Embajador, hicieron una transacción mostrenca, es decir, fuera de ley, con el propietario de un apartamento que estaba en lo alto de uno de los edificios de 8 plantas que está en el centro del condominio, para que le permitiera poner una antena ahí en lo alto de ese edificio, cuando eso tenía que haberlo autorizado la administración del condominio, legalmente establecida, y la asamblea del condominio, porque nada de eso se puede hacer si la asamblea no lo aprueba. Sí. No, pero se metió la compañía de comunicaciones a poner su antena ahí, pero vulnerando
lo que establecía la ley dominicana. Eso nosotros no se lo podemos permitir a los extranjeros, a ninguno, pero menos a los franceses. No se supone que nosotros bebimos de Francia. Y a seguida de nuestras normas jurídicas, sí. A seguida de ello viene entonces, el Senado rechaza préstamo por 368 millones. Ese es el dichoso préstamo de los ríos. Sí. Señores, ese es el proyecto del negocio aquel de limpiar ahí en las vertientes del río Osama, ¿verdad? Limpiar ahí una gran extensión de terreno por valor de 180 millones de dólares, que va a suponer desarraigar más de 20.000 familias, que son como 100.000 dominicanos. Y nosotros le decíamos aquí, pero se estará volviendo loco a alguien en el Palacio, sobre todo en el Secretariado Técnico de la Presidencia, porque no se le ha ocurrido que eso es invitar a una insurrección. Usted trata de mover una manzana, que son 10.000 metros cuadrados, la cantidad de casas que hay en 10.000 metros cuadrados, en una zona arrabalizada de la capital, y usted tiene ahí prácticamente una insurrección, y usted pretende mover 20.000 hogares, 100.000 personas. No, pues eso solamente se le ocurre a una persona que no está en su sentido, en su sano juicio. Gracias a Dios que el Congreso, no vamos a decir que por buena intención, no sabemos por qué lo hizo, pero lo rechazó. De modo pero que mi inquietud, ya para concluir en ese punto, arquitecto, es que, y por el día de hoy, es que eso va a reconsiderarlo en un futuro próximo. Ellos lo rechazaron hoy por alguna razón. ¿Tú crees que para negociar? No, pero por lo menos de hacer ya, ¿no? Lo van a tener que introducir, ¿verdad? Sí. Reintroducir, y entonces nosotros volveremos a patalear aquí y le vamos a decir al país lo que están haciendo. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy y por esta semana. Volveremos en la próxima semana, si Dios así lo permite, con otras serie de ediciones de todas las semanas de Agenda Nacional, de lunes a viernes, a esta misma hora de 11 a 12 y retransmitida de 12 a 1 de la noche. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta la próxima semana.